Buenos días, mi nombre es Lisbeth Infante. Nuestro grupo está conformado por Romil Sojo, Juan Moreno y Carlos Peraza. A continuación voy a comenzar mi exposición sobre los derechos reales. Los derechos reales son aquellos que crean una relación jurídica inmediata y directa entre una persona y una cosa, de la cual la primera obtiene un beneficio. El derecho real nace del derecho romano. Son derechos de bienes o de cosas. Atribuyen a su titular un derecho pleno o limitado sobre una cosa o un bien. Las características de los derechos reales son inmediatividad, exclusividad y rei-persecutoriedad. La relación directa e inmediata entre una relación y una persona es la inmediatividad. La exclusividad, el titular de un derecho real excluye a cualquier otra persona en la relación con la cosa. La rei-persecutoriedad, el titular del derecho real tiene la facultad de perseguir la cosa cuando ha salido indebidamente dentro de su patrimonio. Los derechos reales tienen dos elementos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona con quien se produce el poder de hecho o el derecho sobre la cosa. Es la persona que ha adquirido el derecho real y es el titular de ese derecho. El sujeto pasivo es el deudor, es la persona que está obligada a procurar al acreedor el objeto de la obligación. Puede tener varios deudores y varios acreedores. Los derechos personales es una relación de persona a persona que le permite al acreedor exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación. Los derechos personales son derechos patrimoniales relativos. Solo pueden reclamarse en determinadas personas. Existen varias diferencias entre estos derechos personales y los derechos reales. El derecho personal, el acreedor no ejerce su facultad sobre un objeto, sino que lo hace contra el deudor. Y en el derecho real, la facultad se ejerce sobre una cosa sin intermediarios. Hay sujeto, titular y objeto. A continuación le voy a dar una definición de lo que es el término cosa. El vocablo cosa viene de la época de Roma y se usaba para indicar todo aquello que puede ser objeto de derecho. Se refiere al objeto de la relación jurídica que puede ser un bien, un derecho o incluso una obligación. Los juristas romanos se referían a ella como algo material, el corpus, en oposición a los actos del hombre. Clasificación de las cosas. Las cosas en el derecho solo se justifican basadas en cualidades jurídicas, por su naturaleza esencial, por su susceptibilidad de sustitución, por su posibilidad de fraccionamiento, por la posibilidad de uso repetido y por su existencia en el tiempo. Por su naturaleza esencial, las cosas corporales y las incorporables. Por susceptibilidad, cosas fungibles y cosas infungibles. Por su posibilidad, las cosas divisibles y cosas invisibles. Por la posibilidad de uso repetido, cosas consumibles e inconsumibles. Por su existencia en el tiempo, cosas presentes y cosas futuras. Otra clasificación también de la cosa era la que hacían los romanos, que la dividían en divinis iuris y humanis iuris. Las divinis iuris eran cosas consagradas a los dioses. La sacra, religiosae y sanctae. La sacra era consagrada por los dioses superiores en una ceremonia con intervención del populus. Estaban los terrenos, los edificios, y luego del cristianismo fueron reemplazados por iglesias. Los religiosaes son los consagrados por los dioses menores y las sepulturas. Los sanctaes, cosas compuestas bajo la protección de los dioses, los muros, las puertas, las calles. Humanis iuris estaban compuestos por privadas y públicas, comunes, republicaes y universitas. Las comunes de uso común de los hombres no pertenecen a nadie, puede ser el aire, el mar, la tierra o cualquier otro elemento. También estaban compuestos por republicaes que pertenecen al populus, del cual tiene soberanía la propiedad, los puertos y las vías. Y las universitatis
que pertenecían a la ciudad del imperio. Esta es toda mi exposición. Gracias, les doy continuidad a mi compañero. Bueno, mi nombre es Romil Sojo. Hoy vamos a hablarles sobre propiedad. Propiedad es el poder directo que tiene un individuo sobre un objeto o un bien, el cual no tiene mayor limitación que la ley. Para hablar de propiedad debemos saber su origen. El origen se remonta a la antigua Roma, donde ellos crearon un código civil para poder conducir y manejar lo que es la propiedad. En nuestro país, la propiedad, según estudiosos, reflejan que comenzó en la época de la colonia, ¿correcto? Esto quiere decir cuando llegaron los conquistadores. Yo particularmente difiero de ello, pues si tenemos presente el concepto de propiedad que acabamos de escuchar, este concepto nos refleja que los antiguos indígenas o aborígenes que habitaban nuestras tierras eran propietarios, si nos llevamos por este concepto. Más sin embargo, los estudios están realizados y reflejan que en 1493 aproximadamente, con la llegada de los colonizadores, es que se da el primer paso para la creación de la propiedad, donde llegó un papa de nombre Alejandro VI y era quien designaba a los propietarios. Perfecto. Para las limitaciones de la propiedad podemos recalcar lo siguiente. La limitante de una propiedad es única y exclusivamente lo que la ley refiera para esa propiedad en específico, según su uso o su función. Las propiedades las podemos clasificar según sus limitantes en propiedad pública, propiedad privada, propiedad social y propiedad colectiva. La propiedad pública se refiere a la que maneja el Estado y la maneja a través de sus entes. La propiedad privada es la que está abarcada por las personas naturales y jurídicas y se desarrollan con un fin o un objetivo particular para una minoría. En la propiedad social proviene también del Estado, pero a través de una designación, la cual puede ser social directa o social indirecta. Cuando es social directa es cuando el Estado designa a una comuna o a una ciudad, también puede ser a varias comunas o a varias ciudades, para que éstas ejerzan sobre la propiedad y creen un beneficio para una comunidad o para una ciudad. De forma indirecta es cuando el Estado es quien ejerce sobre la propiedad para generar también un beneficio a una colectividad. En el caso de la propiedad colectiva, se refiere al uso de la propiedad por un particular grupo, el cual va a generar un beneficio según la proporción que ha invertido en la propiedad. Es decir, la cantidad de propietarios tienen una cuota de participación y van a recibir un beneficio de esta propiedad según su cantidad de participación. Por ejemplo, si uno tiene un 50% y hay 4 propietarios más y los otros tienen 20, 20 y 10%, cada uno recibirá un regreso o un beneficio según el porcentaje que tiene. Esta es toda la parte de mi exposición. Le doy la continuación al compañero. Buenos días, mi nombre es Juan Moreno. Voy a exponer los siguientes puntos: modos originarios y derivativos de la propiedad, tipos de propiedad, qué es el usucapio y la extinción de la propiedad. Como primer punto tenemos los modos originarios y derivativos de la propiedad. Los modos originarios son aquellas propiedades que se adquieren sin tener ningún dueño de estas mismas. Los derivativos es la propiedad adquirida por un dueño, que se la adquiere de un dueño anterior. También encontramos la adquisición de forma universal y particular. Universal, que habla de un patrimonio en común, y la particular, que se establece sobre un solo elemento de propiedad. Hablamos también de la adquisición de los derechos civiles, que son exclusivos de los romanos, y de los derechos de gente, que aquí hablan de la prescripción, de la tradición y la costumbre.
También hablamos de los convencionales y no convencionales. Los convencionales son a voluntad propia, y donde las dos partes están de acuerdo. Y los no convencionales son los establecidos por la ley. Hablamos de los modos originarios, que aquí entran el occupation, el accession, la especificación, la adquisición de frutos, la adjudicación y la ley. Y también hablamos de los modos de la forma de propiedad deritativa, que aquí hablamos del mancipatio, del ius ex cessio, del traditio, hablamos de la especificación y de la prescripción y del usucapio. Tipos de propiedad. Los tipos de propiedad son tres: la quiritaria, la bonitaria y el mancipio. La propiedad quiritaria es exclusiva del derecho civil, es netamente para ciudadanos romanos libres, no incluyen los extranjeros, ni los peregrinos. Hablamos de la quiritaria. La quiritaria es exclusiva del derecho pretoriano y es donde a los latinos se le dan el derecho de propiedad, y al res mancipio o las cosas son objeto de y consagrada, establecida en la ley de las 12 tablas, y es del derecho civil. Aquí permiten al ciudadano libre contraer las propiedades, pero no los fondos provisionales no entran en este tipo de propiedades. Y como último punto tenemos la extinción de las propiedades. La extinción de las propiedades son tres: cuando el objeto de derecho de la cosa deja de existir, y si su destrucción no es completa, subsiste en lo que queda; cuando el objeto de la cosa es susceptible a derecho privado; y cuando el animal salvaje es libre. Toda persona que deja cualquier cosa deja de ser dueña de aquella y pasa a posesión de la otra persona. La propiedad es perpetua. Se puede traspasar de una persona a otra, pero duran el tiempo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Peraza. Mi ponencia trata sobre el tema 18, la posesión. La posesión es un poder de hecho, el cual está constituido por dos elementos: un intelectual denominado animus y un elemento físico llamado corpus. El corpus es el elemento material. La cosa en sí se reconoce cuando la persona se encuentra en contacto directo de la cosa. El animus significa la intención de comportarse como lo haría el propietario. Es la voluntad consciente de estar en una relación de dominio sobre la cosa. Naturaleza jurídica de la posesión. Es una determinada situación de hecho, significa el control físico o material de una cosa. Es un concepto muy discutido, pero hay dos puntos en los que no existen dudas. La primera, la posesión es la presunción de la propiedad, y la segunda, la base de la posesión es la detentación material. Adquisición. La posesión se adquiere corpore et animo, es decir, mediante una relación corporal de la cosa con voluntad de dominio sobre ella. La conservación. La posesión se conserva mediante el ánimo propio y la tenencia propia o ajena. No es necesaria una actuación inmediata y constante. La pérdida. Cuando desaparece el corpus, el animus o los dos, se pierde la posesión. Tipos de posesión. Posesión pretoria. Es la posesión interdictal. Era la que se encontraba amparada por interdictos. La posesión civil. La posesión civil de una cosa era la tenencia como dueño, con independencia de que el poseedor fuera dueño o no. La posesión naturalis. La simple tenencia sin ánimo de dueño. La cuasi-posesión. Es la posesión de un derecho real sobre cosa ajena, protegida
por interdictos. En síntesis, la posesión es un hecho material que solo puede referirse a las cosas corporales. El derecho admite también una cuasi-posesión. Ciertos derechos reales se identifican con las cosas, aun cuando son simples derechos. Tal ocurre con las servidumbres, la enfiteusis y la superficie. Estos derechos brevemente se ha estudiado reales, materializados en cosas corporales, dan lugar a la cuasi-posesión y ella está protegida por los interdictos. En otros términos, se dice que la cuasi-posesión es la posesión de derechos reales distintos de la propiedad. Muchas gracias.